Muchas gracias por su asistencia. Miren, los hemos convocado el día de hoy a esta breve conferencia de prensa con propósito de compartir con ustedes algunos datos que nos parecen relevantes de lo que ha ocurrido en el sector en este último año, con motivo de la presentación del cuarto informe de gobierno del presidente Calderón, y también algunos datos que pues abarcan toda la administración. Después de que dé lectura algunos de los puntos más importantes de este informe, pues estaré a sus órdenes para algunas preguntas que tuvieran sobre el particular. En primer término, lo que quisiera destacar es que durante la presente administración estamos hablando del periodo en el que se ha registrado el menor número de huelgas en proporción a los emplazamientos recibidos en la historia moderna del país. Esto significa que en más de 40,000 emplazamientos que se han registrado en estos casi 4 años de gobierno, se tienen registradas solo 74 huelgas. Este es el índice más bajo, insisto, que se ha registrado en la historia moderna del país. Tan solo en el 2009, que es pues un año complicadísimo en materia económica, se tienen registradas 19 huelgas de más de 13,000 emplazamientos. Entonces, con esto, lo que vemos en el año 2010, ya para abarcar este periodo, se tienen más de 7,000 emplazamientos registrados y tan solo 6 huelgas de jurisdicción federal. Ese es el primer punto por lo que hace a la paz laboral, y creo que este es un esfuerzo bueno de conciliación de la Secretaría, pero sobre todo es una labor muy destacada de los sindicatos, de los sectores productivos en general, de lograr con el diálogo social buenos acuerdos y evitar paros laborales. Segundo, también esta administración se ha distinguido como ninguna otra en materia de transparencia. Como ustedes saben, desde el principio de la administración tenemos publicado en Internet la totalidad de los contratos colectivos de trabajo, convenios, reglamentos interiores de trabajo, así como los registros de los sindicatos en su totalidad. De ahí que son más de 20,000 los contratos colectivos y convenios, reglamentos interiores que se tienen ya dispuestos en Internet para la consulta de cualquier interesado, cosa que, por cierto, no establece como obligación la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco se cumple de esta manera en el ámbito local, es decir, en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Nosotros lo hacemos así, no porque la ley lo obligue, no dice nada la ley al respecto, lo hacemos por una absoluta convicción de que así tiene que ser. Y les quiero decir que tenemos del total de sindicatos 1,310 que tienen comité ejecutivo actualizado, padrón y estatutos. Esto significa el 52% del total de los sindicatos. Hemos recibido más de 300,000 consultas electrónicas respecto de estos registros. Tercero, en cuanto a cumplimiento de la normatividad laboral, esta administración, por primera vez, creó la norma oficial mexicana para minas subterráneas de carbón. Hasta antes de este gobierno, la única norma era la 023, que se refería en general a las minas, pero no particularmente una que estuviera destinada a minas subterráneas de carbón. Esto ya está vigente, ya es una norma vigente, y que además fue producto del trabajo que se hizo en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. También quiero decirles otro dato que es importante. En esta administración ha aumentado en 72% el número de inspectores federales del trabajo. Esto pues también habla de la importancia que le estamos dando al tema de la seguridad y la higiene en el trabajo, en general a la materia inspectiva. Y sin embargo, también debemos decir que con este número estamos todavía muy por debajo del promedio internacional para efectos del número de inspectores que debe haber por cada 100,000 trabajadores. Esto significa que es un muy buen esfuerzo, insisto, un 72% arriba, y sin embargo, bueno, pues estamos todavía por debajo de la media internacional. Otro dato relevante en relación con la inspección en el trabajo es que la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, la COCONAST, a la que me refería, ha sesionado 17 veces en la presente administración. Esto se compara más que favorablemente con lo que ocurrió en la administración pasada, en la que solamente se reunió la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo en una sola ocasión. Entonces es una del sexenio pasado contra 17
que llevamos en menos de 4 años del gobierno del presidente Calderón. También en esta materia de seguridad y salud en el trabajo, quiero destacar el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto significa que las empresas, las industrias, las cámaras que se han adherido voluntariamente a este programa de autogestión, lo que hacen es comprometerse con sus propios mecanismos de verificación a revisar el cumplimiento de la normatividad que les es aplicable. Ello no significa que nosotros renunciemos a la labor inspectiva, pero con sus propias unidades de verificación, ellos realizan esta tarea. Y les quiero compartir con ustedes que quienes así se han sumado a este programa de autogestión están un 72% por debajo del promedio de accidentes nacional. Es decir, quienes se han sumado a este programa de autogestión están 72% por debajo del promedio nacional en cuanto a índice de accidentes en el trabajo se refiere. De otra parte, quiero también comentar con ustedes que, bueno, como ustedes han sido testigos y lo han seguido en pues estos últimos 10 meses, derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, pues prácticamente el 65%, ya que terminó la tercera y última etapa de la indemnización voluntaria, 65% de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro recibieron su indemnización. Me detengo un poco en este aspecto, solo para reiterarles que la indemnización que de manera voluntaria recibieron casi 65% del total de los ex trabajadores activos de Luz y Fuerza del Centro, es la suma de todos los conceptos y prestaciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, más todos aquellos conceptos y prestaciones contenidos en el contrato colectivo de trabajo que estaba hasta entonces vigente en Luz y Fuerza del Centro con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y que en adición a ello les otorgamos un bono, una compensación adicional en las distintas etapas a las que me he referido. Esto lo que significa es que se ha respetado cabalmente lo que decía o lo que se estableció en el decreto de extinción, de que se respetarían plenamente los derechos de los trabajadores con motivo de la extinción. Y no es cosa menor cuando estamos viendo que en el caso de Mexicana de Aviación, pues la propuesta era proceder a la liquidación de los trabajadores sin considerar su contrato colectivo de trabajo vigente, sin siquiera considerar como si fuese un mero despido injustificado en términos de la Ley Federal del Trabajo, sino que prácticamente se les pretendía liquidar cual si ya se hubiera declarado formalmente una quiebra, que no estamos en ese supuesto. Por eso es tan relevante destacar que al decir que se respetan los derechos laborales de los trabajadores en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, es porque se les concede una liquidación, ¿sí?, que ante cualquier duda es la suma de su contrato colectivo de trabajo más lo que prevé la Ley Federal del Trabajo e inclusive hasta esta última tercera etapa con una compensación adicional. A través de los mecanismos diferentes que tenemos de apoyo a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, les hemos dado de una u otra manera beneficio a 19,000 de ellos. ¿Cómo se compone esta cifra? Primero, que le hemos ayudado a través de los mecanismos de vinculación del portal del empleo, ferias de empleo, la bolsa de trabajo, a 2,296 personas, 2,296 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 8,064 de ellos recibieron cursos de capacitación a través del Servicio Nacional de Empleo con una beca, con un pago de poco más de 5,300 pesos mensuales para la reconversión de sus competencias laborales. En el procesamiento, reclutamiento y selección de la Comisión Federal de Electricidad se han contratado 1,940 personas, pero este número ascenderá a 3,000 durante el mes de octubre. A lo largo del mes de octubre alcanzaremos cuando menos el número de 3,000 personas contratadas, en este momento son 1,940, otras 700 personas mediante el mecanismo de franquicias y de apoyo a empresas que ha dado la Secretaría de Economía, y calculamos que otras 3,000 personas más tendrán una ocupación como empleados de empresas proveedoras o contratistas que van a prestar no solamente servicios u ofrecer digamos, trabajos de obra pública en la Comisión Federal de Electricidad, sino en la Administración Pública Federal. Hemos extendido, pues, el abanico de posibilidades para que sean contratados ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro
en empresas, contratistas o proveedoras que no solamente tendrán vinculación con la CFE, sino con las principales dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y esto se hace vía los contratos, vía adjudicación directa, siempre y cuando tengan contratados a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. En este rubro serán 3,000 personas las que estarán para el mes de octubre contratadas en este mecanismo. Y estas 3,000 personas a las que me refiero son en adición a este número de 19,000 personas que de alguna manera hemos apoyado a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Quinto, en cuanto al conflicto estallado en julio del 2007 en Cananea. Como ustedes saben, mediante un laudo que quedó firme como cosa juzgada de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se declararon terminadas las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, entre la empresa Industrial Minera México con el sindicato minero. Esto, que ya fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado lugar a que estén más de 2,500 personas ya contratadas, no de manera directa aún, porque estamos todavía hablando de la labor de externos, de contratistas que están realizando las obras de rehabilitación en Cananea, pero que pues en los próximos meses, probablemente en los próximos 4 o 5 meses, veremos ya funcionando la mina con normalidad. Y bueno, pues el compromiso de la empresa es que tendrán un contrato colectivo de trabajo igual o mejor al que tenían, y que bueno, pues se hará una inversión histórica en Cananea, tanto del gobierno federal, del gobierno estatal, como de la empresa, cosa que anunciamos en su oportunidad. Sexto, en cuanto al Servicio Nacional de Empleo y su contribución a la generación de fuentes de trabajo en nuestro país, quiero decirles que en lo que va de la presente administración, más de 3 millones de personas, 3 millones de padres de familia, han resultado beneficiados de una u otra manera a través de los mecanismos que tenemos en el Servicio Nacional de Empleo. ¿Cuáles son estos? Puede ser vinculación entre la oferta y la demanda de trabajo a través del portal del empleo, de las bolsas de trabajo, de las ferias de empleo, o una ocupación temporal, o bien a través de los mecanismos que tenemos para efectos de proyectos productivos propios o de autoempleo, o de preservación del empleo, y finalmente de capacitación para el trabajo o en el trabajo. Más de 3 millones de personas. Esto, para que ustedes tengan una dimensión de lo que estamos hablando, es superior en un 50% a lo que había ocurrido en el mismo periodo de la administración pasada. Y ampliamos, como ustedes saben, el ámbito de participación del servicio para casos concretos como el de la influenza, donde apoyamos a 58,000 trabajadores del sector turístico, o para el programa de Todos Somos Juárez, donde estamos también dándole capacitación y dándole apoyos directos, sobre todo a los jóvenes. Quiero decirles que el cálculo que tenemos, y no solamente nosotros, sino que esto está evaluado por externos, por Coneval concretamente, es que del total de los 881,000 empleos que se lleva contabilizados en esta administración, formales, 881,743 al 15 de agosto, se calcula que el 12% de esas altas en el Seguro Social son gracias a la intervención directa del Servicio Nacional de Empleo. Esa es la aportación que tenemos para la creación formal de fuentes de trabajo. Séptimo, muy vinculado con lo anterior, el portal del empleo. Ustedes recordarán que esto se creó en marzo del 2008. Es la bolsa de trabajo más grande que jamás había visto en nuestro país. Esto se puede consultar directamente por internet. Y llevamos más de 74 millones de visitas en el portal del empleo desde marzo del 2008. 4,5 millones de plazas vacantes se han ofertado, y tenemos en promedio en estos últimos meses más de 200,000 plazas formales de trabajo a disposición de los interesados a lo largo y ancho del país. Octavo, como ustedes recordarán, en mayo del año pasado se firmó el Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral, pues esto es derivado del diálogo social entre los sectores productivos, el sector obrero, el sector patronal y el gobierno. Y bueno, pues esto lo que está propiciando es que se introduzcan cada vez más fórmulas, mecanismos de productividad en los contratos colectivos, los contratos ley, las relaciones de trabajo en general, y que eso permita darle un valor agregado al trabajo, pero sobre todo que mejore el ingreso de los trabajadores a partir
de esa generación de riqueza excesiva, o excedente, perdón. Noveno, en cuanto al Infonacot, miren, del 1 de septiembre pasado al 31 de julio último, que es la fecha de reporte de este informe de gobierno, se han concedido más de 670,000 créditos por 3,300 millones de pesos. Esto, para que ustedes vean de lo que estamos hablando, es 363% y 253% superior al mismo periodo del sexenio anterior. Es un gran esfuerzo lo que estamos haciendo en Infonacot, y que quede muy claro, el Infonacot no recibe recursos presupuestales, no recibe apoyos del presupuesto para poder funcionar. Y está dando, como ustedes saben, la tasa más barata en el mercado para créditos al consumo. Y recientemente iniciamos, como ustedes saben, ya los créditos para imprevistos en efectivo, con lo cual pues está ampliando la gama de opciones para los trabajadores. Décimo, el llamado PETAT, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, ha tenido también en sus 35 años de vida el mejor desempeño. ¿Por qué lo digo? En lo que va de esta administración se han colocado cerca de 60,000 trabajadores mexicanos para trabajar en los campos agrícolas de Canadá, mediante un mecanismo de vinculación directo entre los ministerios del Trabajo de México y de Canadá, con absoluta seguridad social, con reconocimiento pleno a sus derechos laborales, con mecanismos que nos permiten incluso asegurar el viaje de ida, de regreso, la contratación el año siguiente, con un trato digno para nuestros trabajadores, e insisto, es el mejor desempeño en la historia de los 35 años que lleva el programa. Número 11, ya me lo termino, en cuanto a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Miren, se han recuperado 6,600 millones de pesos, 6,600 millones de pesos para los trabajadores que han acudido con la Profedet para demandar algo que sentían que era suyo, que no se les reconocía de manera espontánea por los patrones, y que gracias a la intervención de la Profedet, ya sea mediante la negociación y la conciliación de intereses, o bien llevando sus juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 6,600 millones de pesos hemos recuperado para ellos. Esto es 3.4 veces más de lo que había ocurrido en el mismo periodo de la administración anterior. Y bueno, pues en cuanto al último periodo que estamos hablando, del 1 de septiembre pasado a julio de este año, de 17,367 juicios que ha llevado Profedet, en el 88.4%, casi 85%, han sido laudos favorables a los trabajadores. Esto habla de un gran desempeño de la Profedet y que es un beneficio así muy directo para los trabajadores. Por último, como ustedes saben, en cuanto a inclusión de grupos vulnerables en el mercado de trabajo y el cuidado que debemos tener para estos grupos vulnerables, por primera vez también en nuestra historia, tenemos junto con el INEGI, dentro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el módulo de trabajo infantil. Esto fue en 2007 la primera edición, 2009 la segunda, la acabamos de dar a conocer, como ustedes saben, lo que reportan estos datos. Ya está desagregado por entidad federativa, cosa que no había antes. Tenemos que pasó de 12.5% en 2007 al 10% en 2009, el porcentaje de trabajo infantil en México. Esto significa que en estos 2 años disminuyó en más de 630,000 el número de infantes que estaban trabajando. Estos son datos fundamentales, básicos, que podemos reportar de lo que ha sido el sector trabajo y previsión social, no solamente en el último periodo, sino en lo que va de la presente administración. Con todo, ustedes saben, también hemos hecho una labor pues constante y muy firme para tratar de que México tenga próximamente una reforma laboral y que nos permita avanzar todavía de manera mucho más destacada en todos los ámbitos. Yo estoy pues convencido de que tendremos las condiciones necesarias para que en este periodo ordinario de sesiones que inicia el día de hoy se den los acuerdos necesarios para lograr esa reforma laboral, esa modificación a la Ley Federal del Trabajo que tanto necesitamos para generar más empleos, darle más productividad al trabajo, que mejore el salario de los trabajadores, que permita que un mayor número de personas que pertenecen a los grupos vulnerables tengan una oportunidad de empleo, mejorar la justicia laboral y fortalecer los mecanismos de verificación, inspección y de legalidad que tenemos como Secretaría. Este es el reporte, vamos a entregarles un momento más pues este resumen y también el informe de labores correspondiente, y ahora estoy a sus órdenes.